Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y para las personas que nos escuchan por este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir a nuestra programación con Catherine, queremos reiterar la invitación para el primer evento de Busco en ti Radio en la Ciudad de México, Tu Identidad Cuenta. 30 de septiembre, 1 de octubre. Estaremos allí en Ciudad de México, la gran mayoría de los colaboradores de Busco en ti, con nuestro tema Tu Identidad Cuenta, algo que debemos recordar, que debemos traer de nuevo a nuestras vidas porque es muy importante y es muy trascendental saber quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos. Toda la información para este evento está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción ya está también allí. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes consultarla con cualquiera de los colaboradores y gustosos pues te daremos la respuesta más acertada. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, allí los esperamos. Bueno, ahora sí, Caterine, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy feliz de poder compartir. El día de hoy vamos a compartir el tema promesas. Bueno, iniciemos entonces, Caterine. Bueno, para empezar, ¿qué es una promesa? ¿No? Podemos decir que, bueno, que una promesa es la expresión de voluntad de dar o hacer algo por alguien, ¿no? Entonces, nosotros también vemos que Dios nos ha prometido muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la palabra promesa en la Biblia viene del griego evangelia, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno, ¿no? Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que le creen. Ahora, las promesas de Dios comienzan antes de nuestra concepción, o sea, antes de que nosotros naciéramos, ya Dios había establecido un camino para nosotros, ¿no? Ya había planificado y también ya nos había dado un propósito, o sea, ya había promesas para nuestra vida, ¿no? Y eso lo podemos ver en el libro de Jeremías 1:5, que dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Entonces acá vemos, ¿no? La vida de Jeremías, ¿no? Y que Dios le hace esta revelación, ¿no? Le dice, ¿no? Le da su propósito y le dice que era antes aún de que él naciera, ¿no? Antes de que se había formado en el vientre de su madre, ¿no? Entonces podemos ver eso, ¿no? Que las promesas de Dios comienzan aún antes de nuestra concepción. Ahora, las promesas de Dios son una revelación, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios en cada promesa, Él nos va revelando algo, ¿no? Entonces nosotros podemos mirar nuestras circunstancias y decir, pero bueno, mi capacidad de ahora pues no es suficiente para esas promesas, ¿no? Pero vemos que está escrito en la Biblia, ¿no? En Primera de Corintios 2:9 dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman, ¿no? Entonces dice que no hay ojo, ningún oído ha escuchado, dice, ¿no? Entonces dice lo que Dios ha preparado, ¿no? Entonces, Él, a lo largo de nuestras vidas, y ahora tú ponte a pensar, recuerda en una temporada, en una época de tu vida, o quizás ahora, ¿no? O quizás a través de una prédica o de una palabra que Dios te ha dado, ¿no? En específico, Él te ha revelado algo acerca de tu propósito en la vida, ¿no? Acerca de tu identidad. Yo recuerdo una vez, me dieron una palabra, ¿no? Que venía del corazón de Dios, de la palabra justicia. Entonces, en ese momento, yo no quería saber nada con la justicia, pero fue una palabra de Dios, ¿no? Que fue dada, ¿no? Era una época en la que yo me sentía muy confundida, ¿no? Y Dios me dio esa palabra, ¿no? Y ya he ido entendiendo, ¿no? He ido entendiendo, bueno, desde esa fecha, ¿no? He ido entendiendo el propósito, ¿no? Lo que Dios había preparado para mi vida.
pero en ese tiempo como que no lo entendí, ¿no? Pero entonces Dios nos va dando una revelación. Entonces también Dios a cada uno de nosotros ya nos va revelando algo, ¿no? Nos va dando su propósito, ¿no? Lo que Él ha diseñado para nosotros antes de que naciéramos, ¿no? Ahora, cada promesa que Dios te da, te habla de un plan, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en la historia de Jeremías, dice que durante el reinado del rey Josías, Dios llama a Jeremías, ¿no? Y le explica, ¿no? Le dice, ¿no? Le revela que había sido elegido para ser profeta a las naciones del mundo, ¿no? Y predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo había abandonado a Jehová, ¿no? A Dios, ¿no? Y estaban adorando a otros dioses, ¿no? Entonces Dios sabía que si es que ellos continuaban con esa conducta, no iban tras ese camino, ¿no? De desobediencia, iban a tener consecuencias negativas. Entonces Dios le revela, ¿no? Eso, su palabra, ¿no? A Jeremías, ¿no? Para que él sea un profeta, ¿no? Que despierte al pueblo de Dios, ¿no? Para que ellos abandonen, ¿no? Sus malos caminos y regresen su corazón a Dios, ¿no? Pero vemos que en las promesas, ¿no? Hay un propósito grande, ¿no? Y que las promesas de Dios para nuestras vidas siempre van a rebasar nuestra existencia, ¿no? Y siempre también las promesas de Dios van más allá de nuestras propias vidas, porque siempre va a ir para bendecir a otros, ¿no? Para ser de bendición a otras personas, ¿no? En este caso, en Jeremías, Dios quería que su pueblo, ¿no? Regrese su corazón a él, ¿no? Entonces, este llamado que Jeremías tiene es para bendecir a su nación, ¿no? Es para que ellos puedan arrepentirse, ¿no? Y dejen sus malos caminos. Dios quiere devolvernos nuestra identidad correcta a través de sus promesas, ¿no? Porque Dios cuando nos promete algo, cuando Él dice algo sobre nosotros, nos habla en función a nuestra identidad, ¿no? Porque vemos, ¿no? Que por ejemplo, Jeremías, ¿no? Le dice, yo soy joven, pero, pero Dios le dice, ¿no? Que Él va a estar con él, ¿no? Que Él lo ha escogido, ¿no? Entonces, Él nos llama siempre en función a cómo Él nos ve, cómo Él nos ha diseñado, ¿no? No en base a, quizás, bueno, nosotros a veces miramos, ¿no? Y decimos, no, pues yo no, si, yo no tengo la capacidad, ¿no? Pero él nos llama en función a lo que Él ha diseñado para nosotros, ¿no? En base a nuestra nueva identidad en Cristo, ¿no? Ahora, las promesas de Dios tienen un desafío. ¿Por qué? Porque implican creerle a Él, ¿no? Y Él va a ir preparando nuestro corazón. Entonces, grandes promesas nos van a conllevar a grandes desafíos, ¿no? Ahora, no es fácil. Imagínense, para Jeremías no debió ser fácil, ¿no? Anunciarle al pueblo, ¿no? De Judá, ¿no? Bueno, que si es que ellos siguen con esta conducta, pues van a tener consecuencias muy desastrosas, ¿no? Que va a haber ruina, ¿no? Entonces, anunciar eso, pues no es fácil, ¿no? Porque si a veces la gente les gusta que les digan cosas buenas, pero tú anunciar un mensaje de que prácticamente de destrucción, ¿no? Porque iba a venir un tiempo, disciplina, ¿no? Para el pueblo porque estaban andando en malos caminos y lógicamente los malos caminos traen malas consecuencias, te llevan a un camino de destrucción, ¿no? Y, y Dios, ¿no? Le dio, ¿no? La palabra a Jeremías, ¿no? Y le dio la valentía para que él pueda decir eso a su pueblo, pero no es porque Dios quería que regrese su corazón a él. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas buenas para nosotros, ¿no? Y ese era el llamado, por eso es que levanta a este hombre, ¿no? A Jeremías. No es fácil, definitivamente, pero si no es fácil, eso quiere decir que es desafiante. Y si es desafiante es porque es una mejor historia, ¿no? Porque sus promesas siempre nos van a traer grandes desafíos, porque la voluntad de Dios son cosas de mucho valor, ¿no? Y sus promesas siempre van a sonar más grande que nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza no va a ser posible, ¿no? Pero en él sí es posible, ¿no? Entonces vemos que
bueno, leyendo la vida de Jeremías, ¿no? Dice, y el Señor me dijo, no digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y irás todo lo que yo te ordene. No le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor. Luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca y me dijo el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará naciones y reinos. Los removerás y provocarás su caída, los harás desaparecer y los destruirás, y también los reconstruirás y los plantarás de nuevo, ¿no? Entonces, me impacta mucho esta declaración, ¿no? Una tarea que afectará naciones y reinos, ¿no? Y que lo ha elegido a él, ¿no? Entonces, es un desafío, ¿no? Un desafío. Para Jeremías no debía ser fácil, ¿no? No darles o sea, hacer un llamado, ¿no? Al arrepentimiento. Gente que podía reaccionar muy mal, ¿no? Porque a veces otros solo quieren escuchar buenas cosas, ¿no? Pero era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de que vuelvan sus caminos a Dios, ¿no? Porque si es que siguen en esa conducta, va a acarrear destrucción para su pueblo, ¿no? Pero Dios le dio la valentía, ¿no? Ahora, cada vez que Dios te da una promesa, cada vez que Dios te revela su corazón, su propósito para su vida, eso implica que hay un camino por recorrer, ¿no? Y nosotros tenemos esa capacidad de decisión, ¿no? De si aceptamos o no si aceptamos esa promesa que Dios ha dado a nuestras vidas, ¿no? Ahí está nuestra decisión. Si es que nosotros vamos a decirle sí a Dios o le vamos a poner excusas, ¿no? Le vamos a decir, Señor, no, ahora estoy haciendo otra cosa, ¿no? Entonces ahí comienza, ¿no? Ahora, siempre el enemigo nos va a ofrecer un plan B, ¿no? El mundo siempre te va a ofrecer alternativas, ¿no? Siempre te va, te va a ofrecer oportunidades también, ¿no? Oportunidades quizás que se ven muy buenas, aparentemente, claro. Pero Dios Dios nos da la capacidad de decidir, ¿no? No es que Él sea una persona autoritaria y que te diga, tú vas a caminar por este rumbo, no. Él te da la capacidad de decidir, ¿no? Él te dice sus promesas, te revela sus promesas, pero también nos da la capacidad, si es que nosotros vamos a ir por ese camino, ¿no? Que Él ha trazado para nuestras vidas y por esa ruta que Él ha preparado para nosotros o no, ¿no? Si vamos a caminar guiados por su voluntad o si vamos a ir por nuestras propias decisiones, por lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, sin embargo, nuestra naturaleza muchas veces nos lleva a elegir ese camino sin la guía de Dios. Pero cuando hacemos eso, nosotros nos perdemos, ¿no? De las grandes bendiciones que Dios tiene reservada para nosotros, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que en el libro de Deuteronomio 30, 15, 18, dice esto, ¿no? Ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, ¿no? La advertencia, ¿no? Que nos hace Dios, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir cultos a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán, ¿no? Entonces, Dios vemos ahí que nos da la capacidad de elegir, nos da la capacidad de elección, ¿no? No es que nos obligue, ¿no? Pero su corazón, ¿no? Su corazón de Él siempre está, ¿no? Nos quiere que vivamos sus sueños, ¿no? Quiere que nosotros alcancemos esas promesas que Él ha diseñado para nosotros. Y humanamente sí no es posible, ¿no? No es posible humanamente.
en nuestra capacidad no es posible, ¿no? Pero en su capacidad, ¿no? En lo que para él no hay nada imposible. Él nos va a dar la fortaleza, ¿no? Para ir por ese camino. Y algo que me gusta mucho es que nosotros tenemos una garantía, ¿no? De que él va a cumplir sus promesas, ¿no? Bueno, en el tema de los contratos, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona va a vender un bien, digamos, una propiedad, ¿no? Y digamos, dice, yo quiero comprar esta propiedad. Y lo que hacen, ¿no? Para separar la propiedad, dan una garantía, dan un adelanto de que van a cumplir con comprar, ¿no? Esa casa, ¿no? Y esa garantía en los contratos se llama arras, ¿no? Entonces es una señal de un cumplimiento, ¿no? De que él va a cumplir, ¿no? Y nosotros tenemos un arras que es el Espíritu Santo, ¿no? Porque dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ¿no? Él nos guía, nos redarguye, ¿no? Entonces nosotros, ¿no? En este camino, ¿no? De la fe, ¿no? Cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, Dios nos ha ido a lo largo de nuestra vida. Cada uno tiene, ¿no? Su vivencia con Dios, ¿no? Su relación con Dios. Y Él nos ha dado promesas grandes para cada uno de nosotros, ¿no? Y tenemos una garantía, que es el Espíritu Santo, ¿no? Porque dice que Él nos guía a toda verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, ¿no? Porque venimos de una naturaleza caída, no tiene la capacidad, ¿no? Muchas veces de discernir, no tiene la capacidad de discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿no? No lo entiende, no lo comprende, ¿no? Y hay muchas cosas que Dios, bueno, quiere revelarnos, quiere decirnos, pero a veces hay temporadas en nuestra vida que nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos. Y eso también lo vemos en la Biblia, ¿no? Que Jesús les dice, ¿no? A sus discípulos, que hay muchas cosas que Él quiere compartirles, pero que en ese momento no lo entenderían, ¿no? Pero nosotros, Él cuando, ¿no? Nos dijo que nos dejó esa garantía, nos dejó el Espíritu Santo, y Él nos guía a toda verdad. Entonces, ahora que, bueno, está en estos tiempos, ¿no? Está mucho de moda de que no existe la verdad absoluta, de que todo es puntos de vista, porque ahí estamos viviendo una corriente así, ¿no? Una corriente en el mundo, ¿no? De que la verdad, ¿no? De que la verdad es relativa, ¿no? De que yo tengo mi punto de vista, tú tienes tu punto de vista. Pero lo cierto es que existe una verdad, ¿no? Y la verdad es la palabra de Dios, ¿no? Y su verdad, ¿no? La verdad, ¿no? Que Jesús es el camino, ¿no? Él es la verdad, Él es la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, confiamos en Él, ¿no? Él nos va a guiar por un camino correcto. Conversaba, bueno, hace 2 semanas con una persona y esta persona no conoce a Dios, ¿no? Y él me decía, me compartía que él se sentía como extraviado, ¿no? Él creía mucho en la casualidad, ¿no? Por ejemplo, si bueno, él es abogado, ¿no? Y si él era abogado, era así como que, es por casualidad, toda mi vida es por casualidad, me siento como extraviado, o sea, una vida sin propósito, ¿no? Como que hago las cosas pues porque las tengo que hacer, ¿no? Y porque me tocó, ¿no? O sea, vivo porque vivo, ¿no? Y vivir así en una rutina, ¿no? Pero no encontraba el propósito, ¿no? La guía, ¿no? Y realmente cuando nosotros, ¿no? Le hemos entregado nuestra vida a Dios, Él nos ha llevado a la ruta correcta. Porque nosotros también estábamos perdidos, ¿no? Sin propósito, sin identidad, sin guía, ¿no? Pero cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios, tenemos la guía del Espíritu Santo, ¿no? Y Él nos anuncia, ¿no? O sea, por el Espíritu Santo nos guía toda verdad, ¿no? Y nos va revelando también, ¿no?
porque humanamente no es posible, pero a través del Espíritu Santo nos va revelando el plan de Dios para nuestras vidas, lo que Él ha diseñado aún antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Y cuando escuchaba bueno, a mi amigo, ¿no? Bueno, compartirle, ¿no? El mensaje, ¿no? Porque yo decía, claro, decía, él se siente perdido porque él se siente extraviado, ¿no? Con una vida sin propósito, sin identidad, ¿no? Extraviado, perdido en la ruta, porque él lo percibe porque realmente es así. Pero si él conoce a Dios, ¿no? Y ahí nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Cuántas personas viven sin identidad, viven sin propósito, extraviados, ¿no? Perdidos, ¿no? Se perdieron en el camino, ¿no? Así como cuando, por ejemplo, no sé si tú te has perdido alguna vez, has querido buscar una dirección y te has perdido en el camino, ¿no? Te has perdido y has dicho luego, ¿dónde estoy? No, porque no tienen un referente, no tienen una guía, ¿no? Nosotros tenemos una guía, nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Jesús es nuestro referente, ¿no? Tenemos un modelo a seguir, pero vivir una vida sin guía, ¿no? Se sienten por eso extraviados, ¿no? Pero ahí nuestra responsabilidad de poder compartir el Evangelio, porque Dios quiere, es el deseo, es el corazón de Dios. Dios nos quiere revelar sus promesas, Dios nos quiere revelar su propósito, Dios nos quiere devolver nuestra identidad, ¿no? Porque cuando Él revela el propósito para nuestras vidas, nos revela también nuestra identidad, ¿no? Lo que Él ha diseñado, cómo Él nos llama, ¿no? Por ejemplo, la sociedad muchas veces te pone etiquetas, eres tal cosa, pero Dios nos llama en función a lo que Él ha diseñado para nuestras vidas, ¿no? Nos dice valientes, ¿no? Esforzados, ¿no? Y, y si bien nosotros podemos decirle, ¿no? Como Jeremías le dijo, ¿no? Pero yo soy demasiado joven, y de repente no, pero soy muy joven, ¿no? Pero él nos dice, él, bueno, le dice a Jeremías y también a nosotros, ¿no? Que vamos a ir donde él nos envíe, ¿no? Y que no temamos, ¿no? Siempre también vemos en la Biblia que nos dice, no temas, ¿no? No temas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que dejemos de mirar más allá de nuestras circunstancias, ¿no? Más allá, por ejemplo, porque si miramos nuestras circunstancias y ponemos nuestra mirada en nuestras circunstancias, pues bueno, nos vamos a desanimar, ¿no? Pero si ponemos nuestra mirada en Dios, nuestra mirada en sus promesas, en lo que Él ha dicho, ¿no? En lo que Él ha declarado sobre nuestras vidas, realmente nos vamos a llenar, ¿no? De, de, de esperanza, ¿no? Escuchaba, bueno, en una meditación que alguien compartió, ¿no? Que había hecho un vuelo en una avioneta y que cuando hacen estos vuelos necesitan fijar un punto de referencia, ¿no? Porque si es que tú te distraes, ¿no? Si es que tú no miras ese punto de referencia, tú te pierdes, ¿no? Y puedes estar volando circularmente, ¿no? Entonces, necesitas un punto de referencia, ¿no? Para que no te extravíes, ¿no? Entonces, necesitamos mirar a Jesús, ¿no? Tenemos la guía del Espíritu Santo. No estamos solos en este camino que estamos recorriendo, ¿no? Y sabemos que también si es que nos extraviamos del camino, sabemos que, como dice Deuteronomio, ¿no? Que si nuestro corazón se aparta y nos negamos a escuchar, ¿no? Y ponemos nuestra esperanza en otras cosas, ¿no? Dice, no es agradable, ¿no? Dice que es la advertencia de Dios, ¿no? Es la advertencia de Dios que no van a tener una buena y larga vida, ¿no? Entonces nosotros estamos diariamente enfrentando circunstancias, ¿no? Todos tenemos que tomar decisiones, ¿no? Nos afligimos también por cosas que nos pasan, pero nosotros siempre, ¿no? Meditar en su palabra, rendir nuestro corazón a Dios, llenarnos de esperanza porque Él tiene un futuro lleno de esperanza para cada uno de nosotros, ¿no? Y decidir también vivir de acuerdo a su palabra, ¿no?
sabiendo que el Espíritu Santo es nuestra guía en nuestras vidas, ¿no? Sabemos que si nosotros caminamos una vida de obediencia y fe, ¿no? Vamos a encontrar una vida plena y abundante, ¿no? Dios está buscando una generación que le crea, ¿no? Dios quiere cumplir, o sea, Él es fiel, ¿no? Él es fiel, podemos confiar en Él. Él es fiel y Él quiere cumplir sus promesas, ¿no? O sea, Él cumple sus promesas, Él es fiel, Él cumple sus promesas, ¿no? Pero también nosotros tenemos que ser conscientes que Dios nos ha dado la capacidad de decisión, ¿no? Y Él nos revela las promesas, pero está también en nosotros. Él no te va a obligar, ¿no? Porque no serías como un títere, pues, ¿no? Si es que alguien te impone algo, ¿no? No, Dios nos ha dado la capacidad de decisión, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿no? Sí, ¿qué decidimos nosotros, ¿no? Y ir, ¿no? Tras esos caminos que Él ha diseñado, esas rutas, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo como nuestra guía que nos ayuda a conocer la verdad y abrazar, ¿no? La voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y eso también va a requerir que nosotros cambiemos nuestra mentalidad, que cambiemos nuestra forma de pensar, ¿no? Y es un proceso, claro. Como anteriormente les decía, ¿no? Vemos en la Biblia que hay cosas que ahora no entendemos y quizás si, por ejemplo, por ejemplo, si es que Dios te hubiera revelado cosas que ahora te ha dicho, ¿no? Que en otra época de tu vida te las hubiera dicho, tú ¿qué hubieras dicho? ¿No? O sea, no lo hubieras entendido, ¿no? No estabas preparado, no era el tiempo, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros avancemos y nos continuará revelando sus propósitos. Por eso dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando amanece, vemos que poco a poco va resplandeciendo, ¿no? No es que sea de noche y día, ¿no? Sino que es poco a poco, ¿no? Podemos ver rayitos de luz poco a poco, ¿no? Y quizás ahora estés pasando un momento difícil, una temporada difícil, ¿no? Pero el camino de los justos es así como la luz de la aurora, ¿no? Entonces va resplandeciendo poco a poco, vas viendo la luz, ¿no? Y vivamos, ¿no? De acuerdo a los principios de la palabra de Dios, porque Él tiene buenas cosas para nosotros, ¿no? Y sabemos que si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir, ¿no? Entonces, meditemos en eso y creo que es un reto para cada uno de nosotros, ¿no? De vivir los sueños de Dios para nuestra vida, ¿no? Y una responsabilidad también, porque decide hoy, ¿no? Decide y di, Dios, yo quiero vivir lo que tú has trazado para mi vida, ¿no? Yo quiero seguir, yo quiero obedecerte, yo quiero cumplir lo que tú has diseñado aún antes de que yo naciera, ¿no? Porque sé que y son cosas que nadie ha visto, ¿no? Son cosas que Él quiere revelarte. Entonces, decidamos eso. Gracias, cuídense.